La teoría ecológica, que el autor es Uriel von Verbrenner, plantea varios aspectos. Se llama ecológica porque está muy relacionada con el ambiente, medio ambiente, con el ambiente familiar, con aún el ambiente personal. Miremos que, por ejemplo, el microsistema, cuando hay esa interacción que es muy directa con los agentes sociales como los padres, como los maestros, indudablemente influye mucho en el conocimiento. Igual de lo que se conoce como el mesosistema, las conexiones con los contextos. La familia es un contexto, la escuela, la religión. El exosistema ocurre con el reconocimiento de que el individuo no desarrolle un papel activo y afecte su entorno, como por ejemplo las experiencias en el trabajo. Puede afectar la relación entre esposos, entre hijos, entre familias. Aún dentro de la escuela, las relaciones entre padres e hijos, que son externas, porque uno espera a un estudiante dispuesto, también puede influir en que sea un estudiante activo. El macrosistema, cuando la cultura, ¿verdad? Cuando interpretamos la cultura en la que vive el individuo. Y hablar de cultura pues es muy amplio, porque encontraríamos cantidad de conceptos sobre cultura. Habría una variedad de conductas, de costumbres, de creencias. Entonces es algo que está allí, por eso se llama macrosistema, porque tiene que ver mucho con el clima, con el medio ambiente. No es lo mismo una cultura de clima caliente a una cultura de clima frío, etc. El cronosistema ocurre cuando la interpretación de eventos ambientales que suceden en la vida del ser humano, es decir, las condiciones sociohistóricas y el tiempo que ha transcurrido desde todos esos eventos de la vida, ¿verdad? Entonces, influye mucho en el conocimiento y uno lo escucha mucho cuando va a una cultura que es nueva para uno. Y uno dice, no, es que aquí la costumbre es que salimos en la tarde a la puerta de la casa, eh, conversamos con familia, con los vecinos. Entonces, eso que es cultural nos va a servir a nosotros en el conocimiento de un estudiante. Y así sucesivamente. Igualmente, pues hablamos dentro de las teorías cognitivas, la teoría del desarrollo social cognitiva de Alberto Bandura, en donde él dice pues que el aprendizaje, cuando estamos hablando en un entorno entre pares y adultos, pues es un aprendizaje por imitación, es un aprendizaje por observación. Y mire que venimos viendo un común denominador. Y el común denominador que tenemos es este, la imitación. La observación son claves en el aprendizaje de un ser humano. El desarrollo del lenguaje pues va aumentando en la medida en que vamos interactuando y se va desarrollando. Hablamos de fluidez verbal. Esa fluidez verbal, por supuesto,
se aumenta cuando se aprenden a construir frases, ¿verdad? Y la iniciamos mediante frases elaboradas. Entonces, por eso, por ejemplo, nosotros ya enseñar mamá no es tan significativo como si dijéramos mi mamá. El ser humano también, en este desarrollo del lenguaje, ha dominado algunas reglas básicas gramaticales, como por ejemplo con oraciones de 5 a 6 palabras, clarificada de fonética, logra elaborar historias de manera verbal, en fin, todo esto es un proceso. Eso es en la medida en que el ser humano comienza, a los 2 años que comienza un niño ya a estar en un colegio, ya comienza una etapa de desarrollo del lenguaje, desarrollo de la personalidad, desarrollo de las capacidades. Ahora bien, dentro de esas teorías cognitivas incluimos que el desarrollo de la personalidad. Inicialmente, por ejemplo, nosotros marcamos en las primeras etapas, entre los 3 y los 7 años, un poquito menos quizá, lo que es el egocentrismo. El niño es que es su centro de referencia es eso es egocentrismo, por eso a él no le gusta prestar mucho las cosas. Ya digo, esto también está muy relacionado con los temperamentos, porque cuando uno habla con un papá y una mamá, uno le pregunta estas cositas y uno va definiendo de alguna manera lo que son los temperamentos. Entonces, el egocentrismo es un comportamiento normal porque no conoce por ahora como otras formas diferentes a las de él. Él va creando que todo el mundo percibe, que todo el mundo está con él, que todo el mundo es como él, porque aún todavía a esa edad, los primeros años de vida, los 7 años, pues él no ha desarrollado conceptos operacionales, ¿verdad? Es decir, su mente no está todavía en capacidad de razonar, de relacionar, etc. Entonces, él se sitúa en qué? Se localiza ¿qué? En un aspecto de la situación, obviamente, con puntos de vista diferentes, ¿verdad? Muy contradictorios a los que hay en el adulto. Igualmente, ¿cómo estamos logrando nosotros, en cierta manera, ese proceso ¿verdad? De socialización sin que sea egocéntrico, sin que él llame la atención para él? La empatía, cuando entra él a ese proceso de socialización, entra en juego hacia de dificultades de otros, ¿verdad? Siendo comprensivo y consciente de que no solo existen sus deseos y dificultad, sino que también las de las personas del entorno. Vean lo importante que es crear en el niño una actividad que lo lleve a él a mirar que otro necesita de lo que él tiene. Por ejemplo, cuando el niño llora por lo que su compañerito le ha quitado, pues son oportunidades que se presentan para que uno pueda hacer como esa labor. Claro, no va a ser una labor de la noche a la mañana porque es una labor que va de parte y parte. Uno, enseñarle a aquel niño que llora la necesidad de esperar o la necesidad de empezar a aceptar, ¿no? Al otro compañerito como es y viceversa. Entonces, por eso uno en ningún proceso de formación se puede parcializar. Siempre es importante orientar educando a las dos partes, porque ambas partes aprenden a través de la experiencia. Igualmente, pasa con el pensamiento moral que empieza a surgir de la percepción de lo correcto